Ok, bueno, ahora sí. Pues nada, saludos a todos y todas y bienvenidos a este seminario más reciente del Centro para el Estudio de la Democracia. Agradecemos que compartan con nosotros en este espacio. Que les habla es Manuel Almeida, organizador o director del Centro para el Estudio de la Democracia, que normalmente hasta el momento ha sido el recurso de estos seminarios. Me complace, como voy a presentar ya mismo, que tener a un amigo, un compañero, un intelectual participar como recurso en esta ocasión. Me refiero a Jesús Manuel Hernández, que está aquí acompañándome a mi izquierda, a la derecha de ustedes en la pantalla. Eh, y Y pues nada, yo antes de presentar a Jesús Manuel propiamente y al comienzo del seminario, quiero decir muy brevemente una breve genealogía de estos seminarios. Este seminario que trata sobre Nilita Bentos Gastón, ¿verdad? Y hemos titulado no tentativamente, hemos titulado Nilita Bentos Gastón, Letras, Cultura Política o Letras, Política, Cultura. Se inscribe dentro de una serie de seminarios gratuitos que el Centro para el Estudio de la Democracia se ha dado a ofrecer por los pasados 3 años. Seminarios gratuitos abiertos a la ciudadanía en general, y que se ofrecen de manera, por lo pronto, de manera virtual. Estamos intentando, pues, con esta reunión de hoy, ver cómo se intercalan. Aquí hay algunas reuniones presenciales, porque realmente a veces las dinámicas, pues, son distintas, y un poco también para variar la cosa. Tratamos de hacerlo el seminario pasado y nunca no nos salió. Pero en esta ocasión, pues aquí estamos ya reunidos algunos aquí presentes y vamos a ver cómo continuamos de esa manera también intercalando. Pues este seminario se inscribe en unos seminarios que damos, y la intención, digamos, primordial es siguiendo una de las metas que procura o que busca el Centro para el Estudio de la Democracia, que es el tratar de nutrir la cultura política del ciudadano promedio, ¿verdad? La democracia debería significar muchas cosas. Es decir, ese tratar de hacer valer el mando o el poder por parte del pueblo debería implicar, entre otras cosas, para que sea efectiva, el que el ciudadano promedio, aquel que esté habilitado para poder participar en la cosa pública, en las cosas que nos son comunes a todos como parte de una comunidad particular, que tengan unas herramientas básicas para poder participar de la mejor manera. No digo esto con ninguna pretensión de plantear la idealidad o la deseabilidad de una democracia un poco elitista, sino que mientras más nutrido, mientras más educado, por así decir, para un sentido bien general, sea el diálogo que debería implicar una democracia, pues en términos generales mejor. Porque aunque el error es endémico a la democracia, en tanto en un sentido es un régimen que está basado en el contraste entre doxas, entre opiniones, entre juicios de distintas partes, eh, pues eso implica necesariamente que la democracia puede entender al error. Y claro, cuando a veces se incurre en el error, lo importante sería tratar de que la misma democracia se fortalezca aprendiendo de ese error. Y eso lo hemos visto desde los inicios de la democracia en el siglo V y siglo IV antes de nuestra era, hasta tiempos recientes. Pero la intención sí es eso. Estos seminarios que sirvan para nutrir la cultura política del ciudadano promedio que esté interesado en estos asuntos. Se me antoja siempre decir eh, que también tienen la intención estos seminarios de hacer valer la importancia del conocimiento en sí mismo, sin que tenga por qué tener necesariamente, va a parecer que me voy a contradecir a lo que acabo de decir hace un minuto atrás, pero también se me antoja decir que estos seminarios tienen el punto de reivindicar la importancia del conocimiento en virtud de sí mismo, que no tenga por qué tener una utilidad práctica, de que la vida del espíritu es importante que se valore en sí misma, punto. ¿Y por qué es importante hacer porque para mí es importante hacer hincapié en eso? Pues porque estamos en un contexto de mucha hostilidad hacia la actividad de la reflexión y del pensar, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos New Age de nuevos oscurantismos, en donde eh,
pues deberíamos tratar de cultivar el placer de saber porque sí. Sí, que no tengamos que tener ninguna excusa o justificación para insistir en la importancia de conocer aquello que no conocemos. En el pasado, pues nada, estos seminarios que se han dado, se han ofrecido hasta el momento 4 seminarios, este sería el quinto. El primero de ellos fue sobre el pensamiento político de Antonio Gramsci, uno de los pensadores más importantes en la historia política de Italia. El segundo seminario trató de presentar una especie de esbozo de historia general de la democracia reflejada en los teóricos y teóricas a través del tiempo, desde los antiguos griegos hasta nosotros, hasta nuestros días. El tercer seminario que se ofreció fue en torno a la obra de ese importantísimo teórico político y teórico del derecho italiano, Norberto Bobbio. Y más recientemente, en el último tercio del año pasado, tuvimos un seminario que se titulaba Antígona y Sócrates, desafíos, tragedias, deseos, deslealtades. Era un título bien largo, pero el seminario giraba alrededor de la contraposición de 2 figuras fundamentales para el pensamiento occidental. Una, la Antígona, apalabrada para efectos del seminario por las tragedias de Sófocles, y otra, pues la figura de Sócrates, ¿verdad? Figuras fundamentales. En esta ocasión, pues, el seminario pues, trata sobre la figura de Nilita Vientos Gastón, que voy a dejar próximamente al recurso para que entonces emprenda el asunto. Me complace entonces, nada, presentarlo. En esta ocasión el recurso va a ser el doctor Jesús Manuel Hernández, a quien conozco ya hace cerca de una década. Jesús Manuel fue profesor del Departamento de Educación Pública por sobre 30 años, eh, y cuenta con un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe, eh, y es autor del libro Nilita Vientos Gastón y la legitimación de las disidencias políticas bajo la presidencia en el Ateneo puertorriqueño de 1946 al 1961, que es el trabajo que a su vez es una versión revisada de lo que fue en su momento dado su tesis doctoral. Jesús Manuel, además de haber sido profesor por cerca de 34 años, ha sido conferencista en distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico, así como en otras instituciones culturales, tanto en el área metropolitana como en el área oeste, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y entonces, pero nada, Sebastián. Y San Sebastián y tal. Así que sin mayor preámbulo, pues dejo al compañero Jesús Manuel para que comencemos. Bueno, pues ahora que estás hablando sobre la democracia, creo que es muy oportuno entonces insertar la Nilita dentro de ese espectro de la democracia, porque en la democracia tienen que haber disidentes. Los disidentes son parte formativa, forman y conforman lo que es la democracia. Sin ellos, pues no hay tal cosa como la democracia. Y si alguien hubo durante el periodo de 1940 hasta el 70, reafirmando una y otra vez el espacio de los disidentes, fue Nilita. Nilita se identificó y se confirmó a sí misma como disidente. Es como voy a empezar el trabajo pero antes de empezar el trabajo y haciendo una cita al respecto que hace ella misma, que hace ella sobre sí misma en un momento que le preguntan quién tú eres, cómo te declaras a ti, ella hace esa afirmación. Quiero decirle que este seminario está diseñado con una serie de temas que empiezan. El primer tema es configurar quién era Nilita, quién eran sus padres, el lugar de origen, cuál fue su preparación académica y, y cómo entra, después de graduarse de Derecho, cómo entra entonces en el proceso de
trabajar con el sistema de justicia en Puerto Rico. Posteriormente, ambos van ligados, esos dos temas van ligados. Y sirven de introducción entonces a otro tema, que es el tema de aquel ente que Nilita Vientos Gastón configura, que es el intelectual. Nilita, diferente a mí, que él me declara que soy intelectual. Yo soy un estudioso, un curioso, un aprendiz, un estudiante. Nilita siempre se afirmó como intelectual dentro del espacio en que luchó por los intelectuales y los disidentes. Vamos a trabajar con ese ente. Y tengo entonces invitada en ese momento a una compañera con que hemos trabajado juntos, que tú conoces, que es a Viveque. Viveque es profesora en Mayagüez y le ha interesado el tema de la intelectualidad en Puerto Rico y el tema de los intelectuales y específicamente los orígenes del intelectual en Nilita Vientos Gastón, que es parte de lo que yo trabajo en mi investigación sobre Nilita. El otro, inmediatamente después, el otro tema, después del intelectual, dentro del seminario, viene a ser el de Nilita entra al sistema judicial, al Departamento de Justicia, y entonces comienza a trabajar inmediatamente, la asignan a trabajar con la ley de los 500 acres. Los 500 acres fue una situación muy particular, política y económica en Puerto Rico, donde tuvieron que intervenir porque había unos intereses del Partido Popular. Tuvieron que intervenir para legislar acerca de esa ley y por ende se llama los precios de pelo. Ok, entonces vamos a trabajar ese particular. Inmediatamente entonces hacemos la entrada. O porque de pasarlo sería mañana. Inmediatamente que entramos junto con ese tema, trabajamos el tema porque Nilita abandona el Departamento de Justicia y está trabajando en el Ateneo. En el Ateneo también sucede una situación muy particular, otra pelea. Bueno, después de estar 40 años trabajando y entonces sucede lo que aquí una compañera que vivió la experiencia de Nilita, su esposo, nos acaba de relatar aquí, que fue llamémoslo el pleito del Ateneo por la disidencia. E inmediatamente después, ese es uno de los temas que vamos a abordar y otro de los temas es Asomante sin nombre. Todo esto visto desde la perspectiva de una mujer muy consciente de asumir responsabilidades desde la labor que ella tenía que llevar a cabo como consideraba intelectual. Entonces, y como mujer que no le dijo que sí a todo, porque ella decía, y ahora sí comienzo la charla después de esta presentación, haciendo la afirmación en una entrevista que le hacen a Anilita, muy buena, por cierto, Maritelma García, sobre cómo ella se define. Y ella dice, okay, perdón. Ok, perdóname porque es que Nilita dice, soy una persona dotada más bien de un espíritu rebelde. Siempre cuestiono lo que pasó en el mundo. Y ahí mismo ya ella se está colocando en cuál es la situación de disidencia y que de cierta manera tiene una predestinación que ella adjudica a los intelectuales de cuestionar la realidad en que vive, porque ella dice el intelectual no es aquel que observa y se queda callado y de cierta manera viene a ser una visión que se tenía aquí de la intelectualidad,
que era partiendo de la visión de Pedreira. El intelectual está allá, ¿verdad?, en la torre observando, pero no participa. Nilita estaba en contra de esa posición. Nilita decía que la posición del intelectual es actuar. Claro, eso está muy relacionado con sus vivencias en Cuba y su conocimiento con José Martí. Bueno, entonces, de Nilita Vientos Gastón existen muchas representaciones. Entre ellas sobresalen aquellas relacionadas con sus sombreros o con sus extravagantes formas de vestir. Entonces, yo he tenido la experiencia de que cuando hablamos de Nilita me dicen, ah, sí, la señora de los trajes, la señora de las hombreras, los sombreros grandes. Esto fue muy interesante porque cuando comenzamos a hacer el trabajo sobre Nilita y hacíamos una especie de survey, de preguntarle a la gente nos contestaba eso, y la otra contestación, sí, la otra contestación era, sí, el idioma, la defensora de la lengua. Cuando estaba hablando aquí con el compañero Almeida, pues me dice, ¿por qué no sacamos a Nilita de ese ícono, verdad? De la mujer de los trajes, que viene a ser importante, porque de cierta manera era la forma de ella presentarse e impactar. Nilita nunca pasaba desapercibida, pero nosotros teníamos el interés de traer a Nilita desde la perspectiva de la lucha y la acción, donde esta ropa era parte de esa acción, consciente o no inconsciente de parte de ella, pero Nilita estaba muy consciente porque yo recuerdo haber estado varias veces con ella en esto de ropas y zapatos y decir, ay, que no puedo decir qué sé yo y que no sé cuándo, y ella estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, pues de Nilita Vientos Gastón, con sus sombreros o sus extravagantes formas de vestir. Pienso que de cierta manera todo fue orquestado por la propia Vientos Gastón para hacer sentir su presencia. Nilita nunca pasaba desapercibida. Para Vientos Gastón fue también quizás más que todo eso, pero Vientos Gastón fue también quizás más que todo eso, una de las responsables mayores para que podamos hablar de la vida cultural en Puerto Rico durante las décadas de 1950 a 1980. Esto fue así porque sus opiniones sobre arte, música y la literatura, que fue su gran pasión, jugaron papeles decisivos en la opinión de la comunidad intelectual puertorriqueña de ese periodo. Vientos Gastón participó en todos los aspectos del quehacer cultural de Puerto Rico. Todas las funciones que ocupó las hizo bajo los imperativos de que no se viene al mundo a decirle que sí a todo, que los seres humanos deben constituir una conciencia crítica. Eso es muy importante. Nilita siempre señaló que como intelectual o como persona que has tenido la oportunidad de acercarte al conocimiento, ya sea propiamente, ¿verdad? O ya sea a través de las casas educativas, debe elaborar una conciencia crítica de la sociedad en que vive, porque esa conciencia crítica los lleva, los guía a tomar acción, porque tampoco es sentarse a reflexionar, sino que hay que tomar acción. Una conciencia crítica de la sociedad en que le ha tocado vivir, lo cual los obliga a ser agentes de cambio de la misma, no meros espectadores. Por lo tanto, la suya era en parte una vocación socrática, aprender y enseñar. Nacida en San Sebastián el 5 de junio de 1903, muere en San Juan el 17 de junio de 1989. Fueron sus padres Antonia Gastón, residente de Mayagüez, y don José Benigno Vientos, residente de Lares. Nilita Vientos Gastón fue la primera de 5 hijos del matrimonio. Yo en el libro que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo un libro que es la biografía de Nilita y en mis investigaciones sobre doña Antonia y don Benigno, José Benigno, nos damos una idea de cómo se conocieron. Se conocieron en la plaza de Mayagüez, donde esta señora que le encantaban las ropas, los sombreros, los zapatos,
va a una tienda y a comprar zapatos. Luego sale a la plaza a la plaza de Mayagüez y encuentra al señor que era el vendedor. También Provin me hizo esa historia. Provin es la hermana. Nilita tuvo 5 hermanos y Provin es una de las hermanas. Fue la que quedó más viva que pudimos conocer. Yo le hablo a la compañera porque es Lilian Marchán, López Marchán, que está aquí, que conoció. Pérez Marchán. Y entonces me comenta cómo la señora empieza a hablar con el vendedor, el muchacho que le vendía en esos zapatos, en ese caso, que venía a ser el que luego fue su esposo y que luego viene a ser el padre de Nelita. Entonces la señora, si bien a la señora le encantaban los zapatos y todo ese tipo de cosas, el señor era, por las fotos que he tenido, un señor muy bien parecido, muy guapo, mucha palabra, ¿no? Y entonces este señor se conocen, él había salido de la casa y ya andaba como trashumante porque él quiso ser abogado. Y eso está muy relacionado con la invitación de Nelita a sí misma y de su padre a hacerlo. Y entonces se conocen, se casan. El señor había sido periodista, había publicado varios artículos según Nilita y según las investigaciones, ¿verdad? Respecto, uno de los artículos de 1898 al 1900 es sobre la invasión de los Estados Unidos en Puerto Rico y de los soldados a los cuales le tiene un nombre, le dice don Benigno Vientos, ¿verdad? Dice que eran bandidos o soldados. Le plantea, ¿son ustedes bandidos o soldados? Pero eso en ese momento era sumamente peligroso, ¿verdad? Porque le está diciendo a los invasores o a los conquistadores, depende de qué ángulo tú te coloques, le estás diciendo, o ustedes son soldados o ustedes son bandidos. Bueno, pues entonces don Benigno Vientos fue periodista, abogado, doña Antonia Gastón, pues era una muchacha cuyos padres habían muerto y la habían dejado con una cierta, más o menos bien colocada. Se casan, tienen estos 5 hijos que son Nilita, que son Provin, que son Rafael, el único varón. Luego Lidia y por último Patria. Patria viene a ser la última. Entonces la misma señora describe, Nilita describe también que la señora decía, tengo 5, ¿cómo se llama? Las 5 repúblicas. En aquel momento, todo lo relacionado con república estaba muy mal mirado porque se tenía en Puerto Rico, que era violencia, todo lo que estaba relacionado con esto. Y entonces ella decía con respecto a los hijos, tengo las 5 repúblicas aquí porque cada uno tenía un carácter diferente. Y como conversábamos anterior a esta reunión, en esta reunión anterior a que nos estuviésemos aquí, decíamos que Nilita, pues, ya mismo ella se caracteriza como que era imperativa, ¿no? Ahora, Nilita también dice que ella se circunscribió a crear su mundo muy particular. Ahí están los libros, aquí están las muñecas y aquí está mi padre, que fue decisivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en mi mundo especial, pues los libros que mi padre me invita a que lea, y las muñecas, quienes vienen a ser mis compañeras de juego y mis compañeras, mis inmediatas de la conversación, ¿verdad? Con quien voy a conversar es con mis compañeras. Por otro lado, Provin viene a ser completamente opuesta a Nilita. Provin viene a ser más recogida, más íntima, más cercana a su madre y más consciente de la problemática que tenía la familia, porque algunas veces tenía mucho dinero, porque don José Benigno era volátil, por decir. Hoy hay dinero, hoy nos sentimos millonarios, nos sentimos muy bien, hay que comprar cosas, pero mañana ya no hay dinero. Quiere decir que hay que empezar a reducir los costos, los gastos.
Rafael, que es el tercero, que nace aquí, porque Nilita a los 3 años se va a Cuba, pero estos primeros hermanos nacen acá. José Rafael era completamente diferente a las 4 hermanas. En aquel momento, yo creo que en aquel momento se hubiese dicho lo que se dice hoy, ¿verdad? Que era un niño disfuncional, con problemas de disfuncionalidad de aprendizaje. O sea, nunca, y esto tú dices, ¿a qué viene esto? Muy importante para lo que voy a explicar ahora. Era un niño que por un lado habría que entender que estando en una casa con 5 mujeres, 4 hermanas, una madre que era, ¿verdad?, la señora, pero con 4 hermanas que eran cada una a su forma manera, entiendo que la forma que él tenía de poder trabajar con la situación era ser como harían los niños, como tú le dices ahora, pues hace como mucho cosas que no acertadas, ¿verdad? Cositas así, travesura. Por ejemplo, él se podía subir a la terraza, aspirar mucho y escupir a la gente que pasaba. Imagínate el revuelo que se pasaba, que venía para el padre. O por ejemplo, decirle a Nilita que era muy majadera al comer, Dios mío, hay una cucaracha en tu plato. Pues los gritos se iban en los cielos y él se podía comer la comida de ella. Y entonces si le decía eso mismo a la otra, la pelea del siglo. Esto le dolía mucho al padre, entiendo, porque el padre tenía depositada su fe en que ese iba a ser su representante eventualmente. Iba a cumplir con sus deseos de ser el abogado que él no podía ser. Pero Rafael no quería ni leer. Si Rafael lo que tenía era una persona, una manejadora, le decían en Cuba, porque lo llamaron una manejadora, le llamaron una manejadora para que pudiera trabajar con él, ¿verdad? Entonces, por otro lado, Lidia era también más cohibida, más recogida con respecto a los demás hermanos. Yo no conocía a Lidia. Cuando yo conocí a Lidia, ya Lidia se había marchado a Brasil y llevaba su vida allí. Ella había trabajado aquí en Fomento durante mucho tiempo y parece que era muy querida en Fomento, pero luego tomó unas decisiones, se marcha a Brasil y ya no sabemos más de ella. Y entonces Patria, que era la última, pues como le conversábamos aquí, Patria quería ser la actriz. Si aquella era la intelectual y aquella era la ama de casa, pues ella era la actriz. Y entonces ella se vestía de actriz, era la más bonita, la más preocupada de todo ese tipo de cosas con respecto a los afeites y demás. Y se fue a vivir eventualmente a Estados Unidos, donde estuvo por años. Bueno, don José Benigno piensa en este hijo que no va a cumplir mis deseos de ser el abogado. Y entonces se rinde ante esa experiencia y cambia su rumbo hacia Nilita. Es en el momento desde los 3 años que comienza a trabajar con ella, de regalarle libros y acercarla más a la idea de que ella debe ser abogada, según Nilita mismo. Pero en este momento, ellos a los 3 años se van a Cuba, porque él le dan él logra, como él hace varios trabajos, uno de los trabajos que hace es trabajar con seguros de vida. Entonces también eso es otra anécdota, porque entonces decía que ninguno como él para asegurar a una persona en un momento donde la gente, hablarle de seguros de vida era espantar a la gente, porque la idea que se tenía era que si tú me vas a vender un seguro de vida, me voy a morir al otro día. Entonces él lograba convencer y el triunfo fue tal que le dan la oferta de que se puede ir a Cuba. Todo de cierta manera va encajando para conveniencia del padre. Van a Cuba, él está económicamente bollante, muy bien, van a vivir a Galeano.
Tienen una casa muy bella por la descripción que hace Nilita en su libro sobre la infancia, que es el que estamos trabajando en este momento y el que yo les recomendé para la lectura, ¿verdad? Y entonces, en este lugar, pues, tiene una biblioteca, tienen sirvientes, y Nilita van al colegio. Entonces Nilita puede dedicarse más a lo que le gusta, a leer, de cierta manera entiendo yo, complacer los deseos de su padre, porque viene a su mundo, viene a su mundo dos pensadores muy importantes, determinantes para la Nilita que vamos a conocer posteriormente, que llegan a través de su padre, porque su padre le regala los versos libres de Martí y un trabajo de Concepción Arenal. Los versos libres de Martí fueron determinantes a mi modo de ver. Martí era el pensador que en ese momento calaba mucho dentro de la visión del cubano de ese momento. Habían dejado todas esas luchas atrás, estamos en 1903, ¿verdad? Después de 1800. Entonces Nilita aprende a leer con versos libres de Martí. Nilita, cuando la conocemos, 50, 60, 70 años, todavía a los 80, ella podía recitarte fácilmente los versos libres de Martí. Y lo entendió y le penetró y fue muy importante para ella, penetró dentro de su ser, porque ella vio a Martí como el hombre que no solamente hablaba, sino que actuaba. Eso era Martí. Porque recuerdan la misma decisión final de su muerte, de cierta manera, cuando nos acercamos a Martí, a su obra, fue una decisión que él mismo le escoge, ¿verdad? Una y otra vez le dicen, no, usted no podría ir al frente, usted viene a ser el que, ¿verdad? El que maneja toda la situación. Y él decide ir a la lucha, ir al frente. O sea que de cierta manera es decisivo el morir, pero morir dando ejemplo, y morir dando ejemplo de que fui el que doy el primer paso, pero de que tomo la acción. Y eso era muy importante para Nilita. No sentarte a pensar, hay que actuar. Fíjate que eso es tan importante que cuando luego del pleito con la asociación de graduadas que le cierran el libro hoy a Somante, que le cierran la revista Somante hoy, Nilita no se sentó a llorar. No. 2 días después, Nilita tenía una reunión con una gente ahí y salió el nombre sin nombre. O sea, salió un nombre para la nueva revista que era sin nombre. Entonces ella reúne a esta gente y dice, no, vuelve de nuevo la acción, hay que actuar. Y ese José Martí, ese libro de José Martí viene acompañado con otros libros más. Es uno de los libros de una mujer que es trascendente también, trascendental para ella como Martí. Es el libro de Concepción Arenal. Bueno, sigo entonces. Concepción Arenal. Concepción Arenal, española, nacida en 1820 y muerta en 1893, vino a representar para Vientos Gastón la figura de la mujer independiente y asertiva que luchó por sus ideales de frente a una sociedad que consideró que era injusta con los pobres y los marginados. Vestida esta es otra situación, está de vestida de hombre. Estaba prohibido que una mujer estudiase derecho y ella estaba casada, se viste de hombre, iba con su marido a la universidad a estudiar, Concepción Arenal. Yo recuerdo que cuando Nilita comentaba, ¿verdad?, esta situación y el parecido entre ella y Concepción Arenal, yo decía, demasiadas casualidades. El padre de Concepción Arenal quería que su hija fuese abogada porque él no pudo serlo. El padre de Nilita quiso que su hija fuese abogada porque no pudo ser. Nilita va a estudiar derecho
Y tiene una serie de particularidades en la escuela de Derecho, porque Nilita me relata en algún momento, mira, éramos 3 compañeras, entramos, vamos a tomar la clase y tengo los nombres de las personas. Uno de ellos era el padre de los compañeros, uno de ellos era el padre de Hernández Colón. Y Vicente el Polanco, el Polanco era otro. Y entonces cuando van a estudiar, dice el profesor, la señorita Vientos Gastón y la señorita fulana tienen que salir. Y le pregunta, ¿pero por qué, profesor? Se va a hablar de violación. Así que ese es un tema que las señoritas no pueden oír. Así que tienen que salir. Nilita le pregunta, pero mire, profesor, ¿y luego cómo vamos a trabajar en el examen? La contestación del profesor es, mire, mucho se hace con darle la oportunidad de que estudiasen Derecho. Y a Concepción Arenal le sucedió lo mismo. En un momento que averiguan que ella es mujer vestida de hombre, presionaron de que se tiene que ir. Luego presionan las autoridades. Pero hay compañeros, amigos y su esposo que piden para que ella continúe y entonces lo que hacen es que le hacen una habitación aparte. O sea, si ella llega con el grupo, pues entonces la ponen en una habitación aparte y le dicen, usted va a tener la suerte de que le vamos a permitir estudiar, usted va a una habitación aparte, espera que los compañeros salgan y entonces entra y yo le doy unas notas y usted va a rivalidar su clase con las notas que se le den. Pues Nilita tuvo lo mismo, ¿verdad? De esa cierta manera. Entonces, vestida de hombre con sección arenal para poder estudiar Derecho, prohibido ese estudio para las mujeres en ese momento. Sin embargo, ella logra rivalidar y luego preside, entre los trabajos de oportunidad que se le dan, es presidir la Casa de Corrección de Mujeres de Madrid. Y Concepción Arenal supo ganarse el respeto de sus contemporáneos por lo asertivo de sus críticas y por su trabajo. Y entonces Nilita admiró mucho 2 trabajos que conoce a través del libro que le entrega a su padre. Era La Mujer del Porvenir, que escribe, fíjense qué acertado, ¿no? Escribe Concepción Arenal, La Mujer del Porvenir. Es la mujer que se atreve a ser independiente. Y en la Madrid decimonónica de ese momento, eso era una bomba. Porque para una de las cosas interesantes que yo hablo con muchos de las veces que he hablado con ¿verdad? Con los compañeros o con los estudiantes que dicen, pero pues eso, sí, pero en los 1800 tanto, decirle a una mujer, tomar una mujer decisiones de que te vas a divorciar, primero que estaba prohibido, de que vas a estudiar, de que vas a ser tú asertiva y tomar decisiones, no era nada de fácil. Y ella escribe un texto acerca de eso. Escribe también otro texto que se llama Cartas a un obrero, que es haciéndole tomar conciencia a la sociedad de que el obrero trabaja para ganarse un espacio y un sustento. Y eso es sumamente, decirle ese tipo de cosas es con cierta cautela, pero ella lo dice públicamente. Y hay otro texto que Nilita la llenó y que luego de cierta manera asustaba a sus padres, ¿verdad? Dentro de él, era al hablar sobre los presos, carta a los presos. Pues una de las cosas que decía Arenal era que esta visión de encerrar a un preso que nosotros tenemos, enciérralo y bota la llave, era, aparte de que era inhumana, no era darle la oportunidad a mejorarse como ser humano, que debería tener las oportunidades para mejorarse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces Nilita, imagínate, a los 5, 7, 8 años, repitiendo como un papagayo todo lo que leía, porque tenía todo el derecho a leer que el Señor le había permitido, frente a la madre,
que decía, pero hay que tener cuidado con lo que ella lee. En un momento la niña leyó las 100.000, algo de los 100.000 ladrones o yo no sé qué cosa. Y la señora quedó espantada y dijo, ese libro hay que sacarlo de aquí, porque habla de 100.000 ladrones, de los Alibaba y los 40 ladrones. 40 ladrones, la señora quedó espantada y dijo, ese libro hay que sacarlo de aquí. Cuando la niña le cuenta que cuando ella sea abogada, con esto que leyó de Concepción Arenal, pues ella va a abrir las cárceles y va a mandar a la gente, a los presos, a que vayan a la escuela, pero que va a abrir las cárceles. La madre puso los ojos como dos platos y le dice, en ese país que tú vas a hacer eso, me avisa para yo mudarme. Porque yo no quiero estar ni ser que esta niña está, ¿verdad? Loca. Fíjate que son estos dos seres los que hacen que Nilita reflexione sobre las ideas de ellos. San Martín y Concepción Arenal. Concepción Arenal. José Martí y Concepción Arenal, sí. Porque es decisivo y Nilita dice algo muy importante. Nilita dice en el libro de la infancia, es determinante el periodo de la infancia. Es ahí donde el niño aprende, donde el niño sabe las cosas y eso se va a quedar por siempre. El que pierde la infancia pierde todo, dice Nilita. Déjame que lo tengo acá. Tuve una larga y feliz infancia, fuera de lo que llaman el mundo real. Un mundo que colindaba por todas partes con las muñecas que eran más que personas y los libros que sentí siempre como amigos, con los que conversaba y discutía. Creo que no distinguía muy bien entre la realidad y la fantasía, entre el vivir y el soñar. Distingo todavía. Todo lo quería saber, todo lo preguntaba, hasta lo impreguntable. Todo debía salir a mi manera. Entonces, dentro de este mundo de esa infancia, fueron estos dos seres viscerales para lo que, como ella visualiza que va a ser la vida posteriormente, José Martí y Concepción Arenal. Y los aprende viviendo en Cuba. Los libros llegan cuando ella está en Cuba, que se los hace llegar al padre. Pero junto con el padre viene también la figura esta de atrévete a ser tú. Que es diferente, atrévete a ser tú, atrévete a cuestionarlo todo, atrévete a preguntártelo todo. Entonces aquí vienen dos figuras. La madre, una señora de vida propia, clase media, los trajes, las flores, los vestidos, los zapatos. Y un señor, atrévete a ser tú, el espacio, la sociedad, cuestionarse la vida de afuera, ¿verdad? Leer. Entonces, Nilita, y ahí lo sabe Díaz Quiñones, trabajar muy bien en el pacto de los contrarios. Nilita sabe armonizar esas dos realidades en ese momento. Por un lado, la madre, todo el teatro, la música, el baile, las canciones, cantar. Nilita estudió canto y eres pinto. Y por otro lado, el mundo del foro, los periódicos. Fíjate que Nilita se inclina hacia dos espacios, el foro, derecho. Y por otro lado, la prensa, el periódico, los artículos en el periódico. Porque antes de ella entrar a bregar con signo asomante, ella ya, Nilita, tenía una reseña en los periódicos, para lo cual preparaba tres artículos de diferentes temas. Que eso también, a mí lo que pasa es que como recuerdo las anécdotas, como ella las hacía y cómo las hace, ella decía, pues mira, Manuel,
o le decía al que estaba, yo estaba trabajando con el pleito de los 500 acres, estaba bregando en el Ateneo, dirigiendo el Ateneo, que era el Ateneo, y no era en estos tiempos, era en otros tiempos que cada quien mandaba y quería mandar, y Milita decía que ella es la presidenta. Por un lado, tenía 2 o 3 libros que leer para hacer una reseña, y adivina qué, 3 novios para 3 novios para 3 temas. Bueno, ya decía 3, yo decía, pero ella es tan bajita, no puede ser tan chiquita para tener 3 novios. Entonces, Provin viendo decía, bueno, serían 3 o 4. A decir también, había una. Y entonces luego ahorita, cuando estábamos conversando acá, decía una que dijo que ella era el alicate, que ella era el alicate para unos compañeros. Fíjate, o sea, una mujer activa, sumamente activa, es a lo que me refiero. Estoy leyendo, y déjenme decirle, estaba leyendo literatura, no solamente en español, estaba leyendo literatura en inglés, porque una de las aportaciones importantes de Nilita es el abrir el espacio a la literatura puertorriqueña, sacarla de la frontera, que vinieron unos pleitos con eso, sacarla de la frontera de lo inmediato, de la literatura inmediata, que había que leerla. Pero se abría el espacio de la literatura exterior, o sea, Henry James, Emily Dickinson, Catherine Mansfield, todo ese tipo de lectura que uno no se imagina, porque ella tenía que rendir una reseña. Entonces tú le decís, ¿cómo puede? Y cuidado, porque había tiempo para hacer sombrero. Había tiempo para hacer sombrero, porque yo leo en unos artículos que llega ahí una mujer muy conocida, Belén, una periodista, ahora voy a recordar el nombre. Y entonces encuentra a Nilita y está en su casa, ya están en la calle Cordero 55. Y ahí hay un montón de latas de spray y flores y puntillas. Y dice, ¿qué está haciendo esta doña? Dice, bueno, que estoy preparando unos sombreros. Pero no era para Pascua, porque la Pascua sería eterna. Nilita salía a la calle con sombrero. Por eso esta cuestión de ver la sombrero y scarf, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Y entonces la señora dice, llego y esto parece una ferretería y de todo, porque no solamente habían flores de floristería, sino que habían artículos para spray, para darle color a las flores, para darle color a las pamelas, o cualquiera de este tipo de cosas para ayudar en la confección de ropa y de carteras y sombreros. Entonces, mira cómo Nilita, todo eso fue determinante. Cuando vemos estas acciones, todo esto fue determinante en la crianza que tuvo de don José Benigno y de su madre. Y cómo en el trabajo que les asigné, que le pedí que leyeran sobre Díaz Quiñones, Arcadio Díaz Quiñones, sobre la reconciliación de los contrarios, sabe Díaz Quiñones muy acertadamente penetrar ese ámbito donde Nilita armoniza esas dos realidades que algunas veces decimos que no se pueden armonizar, porque algunas veces encontramos que quizás la mujer es demasiado superficial para dedicarse y ser, ¿verdad?, una cívica, pero que no tiene nada que ver, nosotros mismos lo hemos separado, con una mujer que piensa intelectual. Y Nilita, no, una cosa la puedo reconciliar y yo me puedo poner 20 sombreros y cambiar el guante, porque recuerda que era guante, sombrero y la cartera y todo ese tipo de cosas. Pero a la misma vez hay que pensar y a la misma vez hay que reflexionar sobre esto. Y esto nos lleva a su entrada entonces, ya mismo a su entrada en el Departamento de Justicia, porque Nilita entonces entra en 1922, entra en
Ella viene, ya tiene 18 años, en 1919. Ella viene a Puerto Rico, regresa de Cuba, o sea, ya Nilita es hecha y derecha. Muy interesante porque hace dos comentarios. Uno, en la universidad le decían la cubanita, porque ella hablaba con acento cubano, bueno, tantos años. Permíteme hacer una vuelta hacia atrás. Va a Cuba, están mucho tiempo en Cuba, varios años, pero el padre quería que mejoraran su inglés y se van a Jersey City. Y ahí entonces están 3 a 4 años y regresan a Cuba, porque el padre estaba interesado en que las niñas estudiaran inglés y pudieran trabajar en el inglés. Regresaron a Cuba y regresan a Puerto Rico. Ahí Nilita tiene ya 18 años, son 1919, 20. Y Nilita en el 22 solicita a la Escuela de Derecho de la Escuela de Derecho, llamémosla, no era la Escuela de Leyes, que tampoco era lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Eran sitios muy interesantes para mí cuando estoy haciendo la investigación, de que hubo Escuela de Derecho hasta en la calle de Diego de Río Piedra. El número 7 de la calle de Diego en Río Piedra, el edificio ese que está ahí, que graciosamente, interesantemente, Churramos Otero vivió ahí. Yo no sabía pero luego ahí fue donde yo conocí a Churramos Otero, en ese mismo edificio. Pues en ese edificio estuvo la Escuela de Derecho, estuvo también en San Juan, en la GMCA, esta cosa, GMCA, la YMCA, estuvo. Luego está en otro lugar en Río Piedras y luego por fin en el Colegio de Derecho. Nilita termina en el 26, del 22 al 26, 4 años. Y entonces entra a trabajar, no directamente al Departamento de Derecho, ¿verdad? Al Departamento de Justicia. Nilita está como 3 o 4 años haciendo labores de otra índole como abogada, hasta que por fin, y entiendo yo que a través de don José Benigno, el papá de Piri Fernández, don José Benigno, don José, ¿verdad? Fernández García. Fernández García. Entonces entra a trabajar en el Departamento de Derecho, a la Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho ella la asigna a trabajar con el caso de las 500 acres, pero tampoco fue que llegaste y bienvenida. Ella sí llega, ya eso es un poco especulación mía, de que es don José Benigno, porque Nilita y Piri eran muy amigas, tú recuerdas, ¿verdad? Eran muy amigas. Piri era excelente, un gran ser humano, un extraordinario ser humano. Y entonces consiguen el espacio para Nilita. Digo, ella tenía la preparación académica, indudable, pero cuando ella entra a trabajar en las oficinas de Miguel Guerra Mondragón, y Miguel Guerra Mondragón no era Hola Yeque, don Miguel Guerra Mondragón era don Miguel Guerra Mondragón, o sea, uno de los intelectuales más preclaros que había en este momento en Puerto Rico. Dirigía una revista sobre temas de Puerto Rico, o sea, que era una persona extraordinaria y era el jefe del departamento. Nilita llega y bienvenida. Y don Miguel va donde Benigno y le dice, para que tú me mandaste esta muchacha aquí. Lo cito porque Nilita dice cientos de veces, ¿verdad? ¿Y por qué me mandaste esta muchacha aquí? No, para que trabaje. Este no es lugar para mujeres. Bueno, pero no se lo dice. Esta es conversación de hombres. Pero Nilita lo sintió porque llevaba una semana ahí y le decía que llevara un papel de un lugar a otro, pero no le ponían trabajo. Nilita va a donde don Benigno, donde el papá de Piri, Fernández García. Y le dice, mire,
van a tener que cambiarme, etcétera, etcétera. Esto lo relato porque es muy interesante, porque es cómo se explica que Nilita se quedó en el Departamento de Justicia. Entonces, pues él les dice, bueno, pues va a ver, vamos a gestionarles, quédese ahí, siga trabajando con Miguel Guerra Mondragón. Y Nilita se quedó trabajando con Miguel Guerra Mondragón, pero ¿qué pasa? Que don Miguel se ponía a hablar, como era un hombre muy intelectual, muy conocido, y en ese momento era el especialista de Oscar Wilde en Puerto Rico. Pues él le dice, empiezan a hablar de Oscar Wilde. Y entonces la señorita se había leído yo no sé qué cuántos libros de Oscar Wilde, había hecho unos artículos de Oscar Wilde, ya estaba bregando con publicar en revistas y qué sé yo qué cosa, y el hombre se quedó de un palmo de narices y dice, cuando la van a cambiar, no, usted se queda. Y le dice, pero ¿por qué? Usted no quería, dice, no, porque usted es la única mujer que he conocido que piensa. La visión que él tenía, fíjate, un hombre, un intelectual de primera, porque que Ramón Dragón y toda su familia eran de primera. Decía, pero las mujeres no tienen cerebro. Entonces, una mujer como esa aquí, ¿para qué servir? Nilita entonces queda como parte de las 4 personas que vienen entonces a trabajar con la ley de los 500 acres en el Departamento de Justicia. Ok. Hemos terminado con ese trabajo de Díaz Quiñones, donde Díaz Quiñones, que asigne, donde Díaz Quiñones dice cómo Nilita ha podido armonizar, cómo ha podido trabajar con estas 2 situaciones que son parte de su herencia, su padre y su madre. Ahora vamos a entrar en otro aspecto, que es el aspecto, perdón, el foro, lo jurídico. Nilita empieza a trabajar con el... Discúlpame, Jesús, o sea, para yo tenerlo más o menos claro. O sea, lo que tú dices, o sea, siguiendo lo del Cádiz, perdón, de lo de la armonía de los contrarios, o sea, es como, es aquí a darle importancia, digamos, de su niñez, en el caso de su memoria del mundo de la infancia, de por un lado, o sea, digamos que se ve siempre a Anelita como esta mujer que es pionera Claro, en distintos sentidos, pero en gran medida pionera porque transgrede y digamos que asume membresía completa en lo que tradicionalmente se hubiese visto como un ámbito, un mundo de hombres, ¿no? claro. Y en ese Pero sentido, fíjate que cuando Díaz Quiñones habla de armonizar y de cierta manera ha intentado, es armonizar esos 2 mundos que Nilita decía, el hecho de que tú penetres, transgredas el mundo de los hombres, no es que te vuelvas un hombre, porque ella criticaba constantemente de mujeres que se volvían hombres, que perdían la feminidad. Y cuando entiendo que dice Díaz Quiñones, es decir, ella armoniza esas 2 realidades y ahí transgrede, rompe, crea de nuevo un nuevo personaje que es ella, la mujer que no ha dejado de ser femenina. eso te iba a decir, porque o sea, es la cuestión de rompe la dicotomía, la diferencia radical entre el ámbito de lo público y el ámbito del oikos, de lo doméstico, de lo Claro. que en el caso de la memoria es lo público entendido como ese anhelo del papá de que estudie derecho, el mundo de los libros, El foro, la importancia del foro, sí, la importancia de la biblioteca, claro, el mundo letrado, digamos. claro, ajá, Y por otro lado, el ámbito doméstico, pues representado pues por la mamá, la importancia que le daba la mamá a los atuendos, a los sombreros, el vestuario, la a los casa, vestuarios. Entonces, claro, lo interesante de lo que yo pude captar, tanto de lo que pude leer para hoy de la memoria, pero más aún del ensayo, del artículo o de las notas que escribe Arcadio sobre el libro, es eso, porque me resultó bien interesante, uno, pues, no solamente la cuestión de transgredir,
Es decir, esta persona que es mujer en este momento hace cosas que uno pensaría que no le corresponden, pero sin desechar o descartar o dejar de lado aquellas cosas del ámbito que tradicionalmente se asumía o se asociaba con la cuestión femenina, porque entonces ella, ¿cómo se diría en español? Unapologetically, o sea, sin pedir disculpas, actuaba en el ámbito público, pero haciendo alarde de todas las peculiaridades y todo lo que ella gustaba, de ese ámbito también doméstico y estilístico y lo que Claro, fuese. eso es lo que dice Arcadio, ¿verdad? Ese armonizar lo contrario. Que como dije en un momento dado, nosotros la visión que tenemos es que el mundo de lo público, del foro, está relacionado con los hombres y hay un comportamiento que debe ser de los hombres. Y el ámbito de lo privado, de la casa, es el ámbito de la mujer y hay un comportamiento. Nilita rompió con todo eso, armonizó dentro de su ser esa realidad. Y ella, como dijo otra vez cuando le decían, ¿tú eres feminista? No, yo no soy feminista. Yo creo que las mujeres deben hacer su lucha y los hombres también. Pero agarrarse de que tú eres feminista porque entonces a cambio vas a tener unas diferencias. No, no hay diferencia, hay lucha. Hay lucha, hay trabajo. Y ahí volvemos a Martí. Hay acción, hay que actuar. Y ahí volvemos a Concepción Arenal. Hay que actuar. La mujer asertiva. Y entonces, de cierta manera, esa relación con Arenal, cuando Arenal dice, hay un mundo, que es el mundo de la mujer, donde la han obligado a estar. Y está el otro mundo de la mujer asertiva, que es la mujer que se atreve a hacer lo que ella dice que se debe hacer. De ir a la cárcel, de hacer este tipo de situaciones con respecto a la mujer, de tomar decisiones, de tener una educación mayor, ¿verdad? Y entonces, armonizar ese tipo de situación. Y por eso el título de la armonía de los contrarios, Sí. que entiendo que es lo que hace Arcadio, que lo hace de una manera muy acertada, excelentísimamente bien. Y en ese sentido, Nilita transgrede, rompe, porque en ese momento muy pocas mujeres se atrevían. De hecho, cuando Nilita fue a estudiar, habían 2 compañeras, nada más. Cuando Nilita entra a la escuela de Derecho, cuando Nilita entra al Departamento de Justicia, hay una sola compañera. Que Nilita dice, no sé cómo le dieron el puesto, ¿verdad? Porque los otros 2 hombres de Ramón Dragón y Rivera Saya, decían, pues las mujeres como que nacen aquí. Nacen aquí, no, que pitan aquí las mujeres. Y entonces, por otro lado, esta mujer es la que le dice, pues yo he leído tanto más que Oscar Wilde. Y entonces le dice, espérate, esta mujer tiene el cerebro, que le dice luego, tiene el cerebro de hombre. Que yo lo oí varias veces después por allá, que se tiene cerebro de hombre, esa mujer. Pero entonces, fíjense, de cierta manera, nosotros mismos lo hemos escuchado en el presente con algunas mujeres que se han atrevido a hacer ella. Y esta se cree que es más macho que ninguna. No lo hemos oído, lo hemos cientos de veces, ¿verdad? Ella se cree más macho que ninguna. Ahora, Nilita lo que decía, lo que proponía era, no pierdas la feminidad. ¿Ves? Y entonces eso es interesantísimo porque lo hace para su vida, lo hace para la vida pública en el foro, en todo momento y luego en la escuela de derechos. Cuando termina y entonces empieza a entrar al Departamento de Justicia. Y en el Departamento de Justicia, que íbamos a llegar, trabajamos hasta el Departamento de Justicia, en el Departamento de Justicia lleva el caso de los 500 acres, que saben que el caso de los 500 acres era que en determinado momento habían aquí unas corporaciones que se habían apoderado de las tierras más laborables.
y el Departamento de Justicia tuvo que llevar el caso ayudado por el Partido Popular, que era parte de la consigna del Partido Popular. Y ganaron el caso. Y le pagaron $1, porque yo vi el cheque de $1 que le pagaron a Nelite. Bueno, preguntas, dudas. Algunos de los compañeros. Fíjate. Si alguien también, cualquier caso, si alguien en el chat o Carmen, adelante. ¿Cómo estás? Saludos. Sí, buenas noches. Por aquí bien, gracias. Gracias por esa historia que nos ha estado compartiendo. Definitivamente, como mujer me está saltando mucho al oído eh, la, la evidencia, ¿no? De estos pensamientos erróneos sobre las mujeres y de cómo eso ha sido parte cómo fue parte de nuestra historia y de nuestra cultura para aquellos años y bueno, sabemos que todavía queda algo de eso por ahí. Fíjate que es bueno que haya señalado esto, porque si eso fue con una mujer de clase media, media alta, ¿verdad? Clase media, media alta. Porque en ese momento que una mujer llegara a estudiar derecho, que se reuniera en esos círculos con gente que económicamente estaban bien, porque los Fernández García estaban económicamente bien, Piri Fernández García, o sea, era gente millonaria, ¿verdad? Los Benítez, gente que tenía dinero, y ella pudo moverse, eso nos explica el espacio que ella pudo tener y las oportunidades. Ahora piensa una mujer que hubiese nacido en otro espacio, en otra situación económica, muy por debajo de ella, en un mundo donde Nilita dice en algún momento en la infancia, un mundo que era clasista y racista, porque en un momento Nilita dice, los negros eran con los negros, pero déjame acá. Ella dice, sí. Ella ve al novio, ella ve la primera mujer negra, bueno, la sirvienta. Y entonces dentro de las reflexiones que hace esta nena, esta niña, dice, porque era negra como la tinta. Entonces la noción que se comentaba ahora era que los negros andaban con los negros, los blancos con los blancos, los chinos con los chinos y los negros con los negros. Entonces cuando una de las sirvientas tiene en Cuba un novio que es como, primero que no creyeron que era el novio. El muchacho viene ahí y demás, y toca, no creyeron que era el novio. Dijeron, parece que bien. Entonces le preguntan, y no era el novio. Entonces ya se quedan como en un mundo, claro, Cuba, en un mundo racista, donde los negros andaban con los negros, con los blancos, con los blancos. Hay una novela excelentísima que cuando la leí, se la recomiendo que la lean, esa Cuba y ¿cómo se llama? El libro de Villaverde, la novela Cecilia Valdés. Cecilia Valdés dice una cosa que sobrecoge. Cecilia Valdés tiene la oportunidad. Cecilia Valdés es una cuarterona. Dicen las malas lenguas, ¿verdad? Yo voy a repetir que esa cuarterona de Tapia tiene ahí unos trasuntos de Cecilia Valdés. Y cuando tú lees las cosas y comparas, tú dices, hay algo de eso. Sí, pero no es de Tapia para seguirlo. Bueno, pero el asunto donde voy. Cecilia Valdés tiene la oportunidad, porque es una cuarterona. Y Cecilia Valdés tiene la oportunidad en sus manos de casarse con un hombre que la va a tener muy bien. Pimienta. Pero ya tú entiendes por el nombre que Pimienta es Pimienta, ¿verdad? Cecilia Valdés dice,
negro los ojos y el pelo. Una cuarterona que le va a dar espacio dentro de respeto en esa sociedad, y ella dice negro los ojos y el pelo. Ahora, prefiere ser la amante, que no se lo van a permitir porque dicen que son hermanos, del hijo del dueño de la hacienda. Que no va a ser, digo, que es parte de la muerte y la situación de verdad de Cecilia. Pero ella prefiere a este muchacho, es blanco. Cuando un hombre le ofrece una buena oportunidad, ser una señora, ella dice negro los ojos y el pelo, la tengo. Para que tú veas cómo arrancaba esa situación en Cuba, donde Nilita dice, los chinos blancos, los chinos con los chinos, los negros con los negros, y los blancos con los blancos. ¿Eh? Y entonces ella aprende con ella va aprendiendo entonces conjugando esas situaciones que se dan en su realidad de la forma más positiva, lo entiendo. Ahora veamos una persona que tuviera, una mujer que viviera en ese momento y que no tuviera esas oportunidades que ella tuvo. Porque eso son oportunidades. Y yo siempre digo, mire, los chavitos son los chavitos. Ponlo como tú quieras, el dinero es el dinero. Y cuando tú vas bregas en la literatura, ¿verdad? Tú ves lo importante que ha sido y determinante para muchas de estas heroínas. Madame Bovary. Como eso. Preguntas. Y no me dejen ir porque yo sigo con la literatura, que es mi fascina, me encanta, me muero. Eso nos salva. Interesante cuando le decían que ella era la única mujer gruesa. Eso era bien interesante porque eso era el crimen de la No es interesante, eso es horrible. mensaje. Tú sí piensas, y las demás no piensan. Entonces, Mira, tú verás otras mujeres que estaban con ella, como Luisa Capetillo, que son pero son fíjate, feministas, pero a la misma vez el mismo ciclo. ok, claro. Luchando como mujeres, luchas diferentes. Entonces, es interesante, ¿verdad? No, yo creo, Como que tú dices, tú sabes ese calificativo, yo digo otro, yo digo terrible, pero tú sabes terrible que un hombre con poder, porque él era el que dirige el Departamento de Justicia y un hombre intelectual, o sea, un hombre que tú tienes que reconocer que Guerra Mondragón no era era Miguel Guerra Mondragón, ¿no? Y ese hombre está diciendo, esta mujer tiene cerebro. no cerebro de ella, cerebro de otro. No, sí, esta mujer tiene cerebro de hombre. Su cerebro, Es sí, hombre. con cerebro de hombre. De hombre. Entonces, imagínate tú cuando tú traes a mujeres como Luisa Capetillo, que viven en unos espacios, que viven en buen consejo. Yo estoy así, parte de mi trabajo ahora es haciendo unas investigaciones, a darle un poco de anuncio de eso. Yo estoy haciendo unas investigaciones con unos compañeros sobre 3 barrios de Río Piedras, porque Río Piedras y yo, dentro de mi proceso de investigaciones históricas, Río Piedras se ha venido a menos, pero los barrios formaron y conformaron lo que fue el pueblo de Río Piedras, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos trabajando con unos compañeros, 3 barrios de Río Piedras, que viene ahora a publicarse. El asunto y término es que, fíjate, ahí nos enteramos que Luisa Capetillo vivía en Buen Consejo. Ahora, imagínate tú la marginalidad que tendría ahí y la marginalidad que tendrían mujeres iguales que ella, en situaciones donde Nilita, que estaba en una clase superior, decía, tiene cerebro de hombre. Pues nada, preguntas, gracias. Terminó por Sí, porque ya son las 8 y ya la gente estará a agotada. las 8:22. Ah, pues peor. Vamos a ir entonces cerrando esta primera reunión del seminario, agradeciendo a Jesús Manuel. No vamos a tener todo esta pompa todas las sesiones, esto porque es la primera, porque Sí. estar abriendo, cerrando. Pero digamos, bueno, primero agradeciendo al recurso y vamos,
Estos son los comienzos, lo que estuvo tratando Jesús hoy son los comienzos de una persona, una figura que es fundamental para pensar la historia de las letras en Puerto Rico en el siglo XX, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que Jesús, con la pasión en el momento en el que está disertando, menciona cosas sin explicitar un poco, tal vez para aquellos que no son iniciados en la materia o lo que sea, pero estamos hablando de una persona que, o sea, fundó una revista que dirigió primero por cerca de 25 años, que me refiero a la revista Somante, que luego por un conflicto y un pleito que Jesús en su momento hablará, se ve obligada a dejar y funda esta otra revista que es la revista Sin Nombre. Se mencionaron varios nombres también aquí. Jesús mencionó a Chu Ramos Otero, nos referimos a Manuel Ramos Otero. Claro, hay una familiaridad con la que Jesús, porque Jesús pues, tuvo la Perdóname, oportunidad de conocer a muchas de estas esa personas. es una de las cosas que, perdónenme, que debo corregir y que me la he corregido a mí mismo, porque cuando estoy hablando digo Chu Ramos Otero, Manuel Ramos Otero. Igual que lo hice con Arcadio, ¿verdad? No es Arcadio, es Díaz Quiñones. Arcadio Díaz Quiñones. Sí, Arcadio Díaz Quiñones, pero yo le digo que fue mi profesor. Claro. Pero bueno, Sí, no, sí. no, pero no viene el caso. No, pero es algo es mal mío que debo corregir, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. No, pero También por otra cosa que tú haces, yo doy por sentado algo que no tengo por qué dar por sentado. Toda esta cuestión de libros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues sí, tienes razón, totalmente razón, completamente de acuerdo. Pero yo muchas veces utilizo estas historias, estas pequeñas historias como forma de agarrar a la gente. Porque si estoy totalmente, ya lo he visto con mis estudiantes de la universidad, la gente se va a aburrir cuando nosotros somos propensos a que me cuenten el chisme. Mira, porque estaba, que sí, qué sé yo. Ahora mismo ella se ha quedado y muchos de ustedes se han quedado cuando el hombre dijo, esta mujer tiene cerebro de oro. Y van a decir Miguel Guerra Mondragón. Y cuando oigan Miguel Guerra Mondragón, de una familia que aquí ella sabe quiénes eran, de una familia poderosa en Puerto Rico, económicamente e intelectualmente. O sea, la revista Ínsula la dirigió don Miguel Guerra Mondragón. O sea, que era una familia. Y esa familia, la visión que tenía de la mujer era él. Y esa familia y ese hombre era el que dirigía en el Departamento de Justicia lo que tenía que ver con las tierras, porque eso está muy ligado a otras cuestiones políticas, que nosotros vamos a trabajar en el asunto de el Ateneo, que el Ateneo fue un pleito político, como quieran ponerlo y de lo que fue, no fue un pleito político. Que es cierto. Y pues nada, pues retomando un poco para ir cerrando, pues se está presentando hoy estos inicios de promover de una figura que parte de la razón de ser de este seminario, aparte de que es una figura que Jesús Manuel no solamente conoce, sino que sobre la cual lleva trabajando ya varios años y que está en el proceso de gestar un segundo libro en torno a ella. Pero también el seminario pretende resarcir esta figura porque ha tenido una importancia que no es conmensurable con la presencia que tiene, aún en el ámbito de las letras y de la cultura. O sea, volvemos, si uno fuera a modo de biografía de tarea escolar, estamos hablando de la primera mujer que trabaja en el Departamento de Justicia siendo abogada, una mujer que es fundadora de dos revistas, una que contó con 25 años de historia, otra con poco más de 10. Estamos hablando de una persona que presidió el Ateneo por cerca de 16 años. Estamos hablando de una figura autora de una columna regular periodística y de reseñas bibliográficas por sobre 15 años, que produjo programas de radio. Está hablando de una figura que estuvo involucrada en los litigios para arrancarle, o sea, para recuperar tierra de las corporaciones latifundistas. Es decir, una figura bien importante y que sin embargo, vuelvo y lo digo, uno pensaría que una figura así importante se le daría más, sería más publicitada, se le daría más presencia en términos generales y estoy incluyendo al mundo de la academia. Yo creo
esta cuestión, esta falta de presencia. Ok, yo creo que pasó dos cosas, de cierta manera, y nuestro trabajo, y digo nuestro trabajo porque él me ayudó a reflexionar sobre ese trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo trató de sacar de ese icono donde metieron a Nilita para neutralizarla. Yo creo que cuando la gente, los intelectuales, porque Nilita en el momento en que sale de de trabajar en el Departamento de Justicia, Nilita empieza entonces a bifurcarse, a irse en otra en otra dirección diferente a los intelectuales con quien ella había comenzado, porque los intelectuales le dieron de lado y entonces ella es donde recurre al Ateneo y lo convierte en trinchera. Pero entonces Anilita, de cierta manera, el establishment dijo, espérate, a ella hay que neutralizarla, que es lo que hace, ¿verdad? Lo que hace todo gobierno, hay que neutralizarla con esta mujer que no para de hablar, o no para de decir, porque ella en un momento dado dice, comunista, pues si aquí con los dedos de la mano, de los 5 dedos de la mano, el que sabe sumar y restar cuenta que aquí no hay ninguno comunista, tú sabes, eso lo dice públicamente. Entonces ahí empiezan a ponerla en el icono de los vestidos y de algo más sutil que viene a ser el idioma. Tú recuerdas que siempre que se Nilita, el idioma, que fue lo que nosotros dijimos, no, vamos a sacarla de ahí. Porque en la medida en que tú la arrinconas con los vestidos y el idioma, que tú dices el idioma, la lengua, pues entonces tú neutralizas a esta mujer y la haces menos poderosa. Y entonces no hablas del ámbito político y de lo que ella se atrevía a hacer en el ámbito político, donde ella en el Ateneo abrió unos espacios para discutir sobre la cuestión política, donde, por ejemplo, trajo a personas invitadas a ver unas películas, a cuestionar después lo que se presentaba en las películas y a decirle en el Ateneo, no, venga como usted quiera. Y entonces venía y decía, no, pero no tiene corbata, no tiene guayabera, no me interesa eso, me interesa que la gente venga. Y me interesa que hayan cine, y me interesa que después de los cines la gente cuestione y pregunte y plantee. Pero esa persona sí no es lo que yo quiero tener. Entonces, fíjate que y eso es investigación, cuando se busca a alguien para el instituto que iba a ser el que iba a salvaguardar la puertorriqueñidad, bla, y todo ese tipo de cosas, y convierte a San Juan en el museo. En Nilita lo pensaron, pero dijeron, no, hay que buscar a alguien más. Y yo no digo a alguien el que buscaron, que todo el mundo sabe que buscaron, no voy a decir por qué, ni cómo, ni dónde, sí lo sé. Y buscaron a don José Alegría. A Ricardo. ¿Ah? A don Ricardo. A don Ricardo. Sí. Todo eso está en investigación, todo eso está en el trabajo. Pues nuevamente agradecemos a Jesús, agradecemos aquí en presencia, tenemos 4 o 5 compañeras y compañeros acompañándonos, para que la redundancia. Tenemos también queremos agradecer, perdón, a las personas que están conectadas de manera virtual. De nosotros tener alguna otra reunión presencial, pues lo comunicaremos pronto. Aquellos que no tengan acceso, voy a poner aquí rápido en el chat, aquellos que no tengan, no les haya llegado sea el sílabo del seminario, sea la lectura, les voy a poner el correo electrónico del Centro para el Estudio de la Democracia. Déjame decir algo. Sí. Nos pueden escribir ahí y vamos a ir compartiendo las lecturas en la medida en que vayamos digitalizándolas y demás. Y antes de cerrar, sí, voy a cederle de nuevo la palabra a Jesús, que quiere hacer un reporte. Sí. Quiero darle las gracias. Hay mucha gente a quien tengo que darle las gracias, ¿verdad? Porque, pues, Nilita y yo fuimos amigos y demás. Y yo siempre tengo esta responsabilidad hasta que salga el libro. Pero tengo que agradecerle aquí al compañero, no Manuel, el doctor Almeida, que en un momento dado dijo, espérate, hay que trabajar esto, y lo enfiló dentro del aspecto político. Y se empezó a pensar de eso. Yo le tengo que dar las gracias a él. Tengo que darle las gracias aquí a una compañera que tengo al lado,
a Lilian López Marchand. Porque cuando acudí donde ella, ¿verdad? Con todas unas informaciones, me abrió su casa, etcétera, etcétera. Ahora mismo está abriendo su espacio, unos documentos, ¿verdad? Para dar y compartir. Y entonces me empezó a sacar del baúl de los recuerdos y de las informaciones y de los tesoros históricos que tiene, lo que tenía su hermana. Su hermana fue Mona Lisa Pérez Marchand, una mujer preparada en la UNAM de México, junto con doña Isabel Gutiérrez del Arroyo. Fue parte de ese proceso que tuvo la universidad de reconocimiento y marginación de algunas mujeres, sobre todo de doña Isabel, de Lilita, de Monelisa, que lucharon para abrirse paso a las mujeres en los departamentos de filosofía. Estamos hablando del 40, ¿verdad, Lilian? Estamos hablando del 40, el 50, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo. Y ella nos vino a traer ese refrescante para mí, para nosotros, ese refrescante ramalazo de historia, de documentos que ella tiene, y en ese gesto maravilloso de compartirlo con nosotros, porque le va a ser donado a través de la compañera Carmen Taína a la biblioteca, al Archivo General. Así que te damos las gracias, te doy las gracias a Lilian López Marchand. Gracias, Lilian. Bueno, compañera, vamos a ir parando la grabación.